que puede ser que también entre al examen. Y entonces vamos a seguir aceptando un rato más. A ver. Ya. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, ¿no? Que es un ejemplo tipo igual. Y nos pide, ¿qué nos pide aquí? Dice que tenemos una losa en planta y nos piden verificar la viga B1, B2. Es decir, vamos a verificar la viga B1, B2. Y nos van a pedir que calculemos una carga Q y nos van a pedir que calculemos una carga Q sub 0, en donde la carga Q dice que es la capacidad requerida, ¿no? Y la carga Q sub 0 dice que es la capacidad de la viga, en este caso de la viga, ¿no? Capacidad de la viga. Y nos dan todos los datos acá, ¿no? Dice que aquí nos dan el detalle en planta y nos dan el detalle en corte. Obviamente las vigas están soportando a esta losa que está con rojo acá. Y nos dice, considere losa de espesor 13 centímetros y todos los detalles de la losa, ¿no? Todos los materiales que lleva la losa, obviamente. Piso mosaico, tabiquería, cielo falso, considerar 15 kilopón por metro cuadrado, dice, para ese cielo falso. Y nos dan una carga viva, ¿no? 200. En este caso, esta carga viva, generalmente la que él da es 250, ¿no? Así que le vamos a cambiar a 250. Y vamos a resolver este ejercicio, entonces. Ya. Y vamos a resolver este ejercicio entonces y como les decía, aquí nos dan el detalle en planta y nos dan el detalle de corte, ¿no? Y además nos dan la sección, dice que la sección es una sección en T, ¿no? Y puede ser que en la vida real se le presente esto a ustedes, ¿no? Puede ser que alguien venga y les diga, digamos, ingeniero, el edificio ya está diseñado, ¿no? Ya está diseñado, tiene tanto tiempo de uso y aquí le traigo el detalle y lo que quiero es que usted me verifique si una de las vigas o cualquier viga que nos diga a nosotros, por ejemplo, aguanta o no aguanta la nueva carga que yo le voy a poner, digamos. Puede ser que ese edificio haya sido para vivienda, digamos, y luego uno quiera hacer los gimnasios, por decir algo, ¿no? Entonces nos pueden pedir a nosotros la losa ya diseñada con las vigas, etcétera, y nos pueden pedir que verifiquemos si para esa nueva carga que le vamos a meter, esa viga resiste o no resiste, digamos. Ahí aplicaría este ejemplo que vamos a hacer hoy día, por ejemplo, ¿no? Fíjense que ya está diseñada, las vigas ya están diseñadas, las vigas son, habíamos visto la anterior ayudantía, habíamos aprendido a manejar losas y todo eso, y sabemos que la losa es el elemento plano donde nosotros nos apoyamos, ¿no? Entonces en este caso tenemos dos vigas, ¿no? Tenemos esta viga de aquí y tenemos esta viga de acá precisamente, ¿no? Y este es el detalle en planta y fíjense que aquí no es el detalle en corte, ¿no? Fíjense que obviamente las vigas están apoyándose en las columnas, que son estas de perfil W a la ancha que ustedes ven acá, y nos dan aquí el detalle en corte, ¿no es cierto? Así se están apoyando las vigas, digamos. Así nos dan el detalle en corte. Vamos a aceptar acá. Ya. Entonces decíamos, nos dan el detalle en corte y la sección dice que las vigas son de sección en T, es decir, son vigas de sección en T. El día de hoy vamos a ver este tipo de sección que es lo mismo, se hace la misma comprobación, solamente que varían algunas cositas nomás, ¿no? Entonces, como les decía, este ejemplo nos va a pedir que verifiquemos si la viga es capaz de resistir la carga que le va a imponer la losa o no es capaz de resistir la carga que le va a imponer la losa, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos dan el detalle en planta y el detalle en corte. Vamos a seguir aceptando un poco más. Listo. Entonces cuando nos dan este caso de losa, cuando nos dan losa y cuando nos piden que carguemos la viga, entonces ya habíamos visto que siempre el primer paso, lo que se tiene que hacer, son las estimaciones de carga. ¿Se acuerdan la anterior ayudantía que hacíamos? Estimábamos la carga. ¿Y cuál es la carga que se tiene que estimar? La carga que se tiene que estimar es la carga que, primeramente, la carga que le llega a la losa, ¿no? La carga que va a estar soportando la losa. Y dentro de esa carga que soporta la losa, ya vimos que son dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Carga muerta. Donde esta carga muerta
no es más que debido al peso propio de la estructura, de la propia losa, obviamente, ¿no? Y cuando veíamos el peso propio de la losa, teníamos que considerar todos los materiales que componen esa losa, y entonces decíamos que el primer peso propio que consideramos era el piso más contrapiso, ¿no es cierto? Y se acuerdan, cuando queremos nosotros considerar carga, queremos considerar, habíamos visto en la anterior clase que consideramos una carga que actuaba en toda el área de la losa, digamos, en este caso era una carga por metro cuadrado, entonces es decir, es una presión, digamos. Y ustedes se acuerdan que presión es igual a ¿quién? Es igual a peso específico por el espesor o por la altura que tiene ese material, digamos. Así nosotros calculamos una presión, es decir, una carga por metro cuadrado, ¿no? Que no es ni más ni menos que una presión, digamos. Entonces, porque obviamente la losa soporta carga por metro cuadrado, es decir, carga distribuida en toda el área de esa losa, digamos, ¿no? Entonces, peso propio del piso más contrapiso, ¿cuánto es? Peso específico. ¿Cuánto es el peso específico? En este caso que tomamos, 2200. ¿Acuerdan la anterior clase, no? Peso específico del piso más contrapiso. Generalmente el mayor material que hay ahí es el hormigón pobre. Su peso específico es 2200 kilopon por metro cuadrado. Y entonces, por metro cúbico, mejor dicho. Y entonces, el espesor que le dábamos, ¿de cuánto era? 4 centímetros, ¿no? O sea, 0.04 metros. Entonces, ¿cuánto sale esto? 2200 por 0.004. Ustedes vayan haciendo los cálculos, ¿ya? ¿Cuánto sale el peso propio del piso más contrapiso? $88. 88, ¿no? Ustedes vayan haciendo los cálculos, ya van a ayudarme para que no se duerman. Kilopon por metro cuadrado. 88. ¿Cuál es la segunda carga que hay que considerar? Peso propio de la losa, ¿no? El siguiente material que viene es la losa. Losa. Y entonces aquí, ¿qué se multiplica? Sabemos que la losa es de hormigón armado, obviamente, hormigón y armadura, hormigón armado. Esa losa va a llevar armadura. Y nos dice que, fíjense que acá nos da un dato, nos dice que la losa es de 13 centímetros, es decir, espesor 13 centímetros, dice, ¿no? Entonces, multiplicamos peso específico del hormigón armado, 2400 kilopon por metro cúbico. Y el espesor que te dan, pues, ¿no? 13 centímetros, 0.13. ¿Cuánto sale? 312. 312. 312. Ya, 312, perfecto. 312, esta es una carga por metro cuadrado, ¿no? Porque es una carga superficial repartida en toda el área de losa. Entonces, ¿qué más vamos a considerar? El siguiente que tenemos que considerar es peso propio del cielo falso. Peso propio del cielo falso. O el cielo raso, digamos. Cielo falso. O cielo raso igual es lo mismo. O sea, es la estucada que se le da, ¿no? Para proteger en la parte de abajo de esa losa. Entonces, habíamos dicho, fíjense que habíamos considerado que esa carga el ingeniero directamente la toma y acá nos dice cielo falso de 15 kilopon por metro cuadrado, directamente, digamos, ahí está considerando un cielo falso de 1 centímetro, espesor 1 centímetro, pero ya nos da directo, ¿no? 15, vamos a decir 15 kilopon por metro cuadrado, ¿no? Ahí está, digamos. Listo, ahora, ¿qué otro peso, qué otro material se considera que puede estar actuando sobre la losa? Habíamos dicho que obviamente estos muros divisorios, ¿no? Estos muros que dividen los ambientes, digamos. Que aquí se considera obviamente ya directamente una carga que actúa directamente superficial. Acá el enunciado me está diciendo que considere esa carga de muro, donde a esa carga de muro la llama tabiquería, ¿no? O sea, tabiquería, fíjense.
Ese es muro, tabique, lo mismo, ¿no? Cuando nos hablan de tabique nos están hablando de estos muros que dividen los ambientes de losa. Entonces vamos a decir peso propio, tabiquería. Los muros estos de ladrillo que dividen los ambientes. Y directamente lo que nos hacen es darnos, las normas generalmente dan una carga por metro cuadrado dependiendo de qué tipo de ladrillo es. Pero acá directamente vamos a considerar un peso por metro cuadrado para el muro de 100 kilopon por metro cuadrado. Directamente, ¿no? Siempre. Y listo, ¿no? Habíamos dicho que son estos cuatro pesos, 4 material que vamos a considerar, ¿no? ¿Sí? ¿Siempre consideramos ese peso? Sí, siempre. Este es el peso con el que trabaja el ingeniero, ¿no? Él trabaja con ladrillo macizo y este es el peso que se le da para ladrillo macizo, 100 kilopon por metro cuadrado, ¿ya? Bien, gracias. Bien, entonces ahora procedamos a la 515. ya, procedamos a la sumatoria de carga muerta y ella nos dice que nos da 515 kilopon por metro cuadrado. 515 dice, ¿no? Kilopon por metro cuadrado. Entonces fíjense que ya tenemos la carga muerta, 515 kilopon por metro cuadrado. Y la carga viva siempre es dato del problema porque como le mencionaba en la anterior clase, la carga viva va a estar en función de para qué va a ser, digamos, nuestra estructura. ¿Qué funcionamiento le vamos a dar a la losa? Si va a ser para gimnasio, si va a ser para ambiente de habitación, si va a ser, qué sé yo, pues, para salón de eventos, para cine, etcétera. Eso lo tenemos por tabla, ¿no? Y por lo tanto siempre va a ser este dato del problema. Entonces, carga viva, en este caso, nos dice que consideremos simplemente una carga viva de 200 kilopon, 250 kilopon por metro, que es generalmente la común que se utiliza para losas que van a ser destinadas para ambiente de dormitorio, ¿no? Para ambiente de dormitorio donde solamente va a habitar gente y los muebles, obviamente. Y entonces ya tenemos la carga viva, ¿no? Vamos a aceptar acá. Ya, listo. Sigamos entonces, fíjense que ya tenemos la carga. Estas cargas son cargas por metro cuadrado. Son las cargas que, como habíamos visto en la anterior clase, la carga que actúa en todo el área de losa, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Si a mí me dan una losa y me piden cargar las vigas, eso es lo primero que tengo que hacer. Tengo que estimar todas estas cargas que ustedes ven acá, digamos, ¿no? Y ahora lo que se hace, una vez ya ustedes han estimado su carga, lo siguiente que tienen que hacer es cargar la viga, pues, ¿no? Cargado de la viga. Cargar la viga que me piden. Y ahora tengo que ver cuál es la viga que me piden, ¿no? Entonces fíjense que aquí el problema clarito nos dice, ¿no? Verificar la viga B1, B2, dice, ¿no? Entonces fíjense que aquí nos dan nuestros ejes, ¿no? Fíjense que este eje vertical, por ejemplo, es el eje 1 y este eje vertical de acá es el eje 2, digamos. Vamos a aceptar uno más. Ya. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que este eje vertical es el eje 1 y este otro eje vertical de acá es el eje 2, ¿no? Donde están las columnas. Las columnas son estas que están con negro acá, ¿no? Que se ven en planta. Esto lo estamos viendo en planta, digamos, desde arriba, si se quiere decir, ¿no? Entonces, el eje horizontal, que son estos de aquí, dice que este de aquí va a ser el eje A y el eje horizontal de acá va a ser el eje B. Entonces, si a mí me están pidiendo la viga B1, B2, entonces yo tengo que interceptar el eje vertical 1 y el eje horizontal B, ¿no? Fíjense que este punto de aquí es el B1. Este punto de aquí es el B1. Si es que aquí, así lo queremos ver, ¿no? Este punto de aquí es el B1. ¿Y el B2 dónde está? Me doy cuenta que el B2 está acá. Este otro punto de acá es el B2, porque es la intersección del eje B, que es el horizontal, y el eje 2, que es el vertical. Entonces, generalmente así nos dicen a nosotros. En la vida real así le dicen a usted, verificar la columna A3, digamos, verificar la viga A3, A2,
así, digamos, nos dan por eje. Las señales en planta nos dan por eje y por lo tanto uno tiene que tener la capacidad de identificarlo, simplemente verificando o viendo los ejes. Fíjense entonces, este punto de aquí sería el B1, porque es la intersección del eje vertical 1 y el eje horizontal B. Y este de acá es el B2, porque es la intersección del eje vertical 2 con el eje horizontal B. Entonces, ¿cuál es nuestra viga B1, B2? Obviamente, la viga B1, B2 es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, fíjense. Esta es la viga B1, B2. Esta. Se me están pidiendo verificar esa viga, ¿no? La B1, B2. Por lo tanto, tengo que cargar esa viga, obviamente, ¿no? Y aquí me dan el detalle en corte, ¿no? Como ya lo vimos, este detalle en corte me muestra cómo está apoyada esa viga. Fíjense que aquí están las columnas. Esta de aquí, por ejemplo, son las columnas, que aquí ya están vistas en perfil. Columna. Y esta es la viga que me interesa, ¿no? Aquí está la viga. Y acá está el detalle de qué sección transversal tiene esa viga, ¿no? Acá es una viga T, dice, son vigas T, ¿no? Y entonces, ya identifiqué cuál es la viga que tengo que analizar y ahora lo que tengo que hacer es cargarla. Y para poder cargarla, lo que yo tengo que ver es cuál es el ancho de influencia o cuánto de losa está soportando esa viga, ¿no? Y fíjense que esta losa simplemente la soportan dos vigas, la soportan esta viga que está acá, esa línea de viga que está acá, y la soporta obviamente la viga que nos están pidiendo a nosotros, o sea, esta de aquí. Por lo tanto, vamos a decir que la mitad de la losa la soporta esta viga de acá y la otra mitad de la losa la soporta esta otra viga de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es dividir en dos esta losa, porque una mitad está soportando una viga y otra mitad está soportando la otra viga. Entonces, la dividimos en dos y ahí vamos a tener el ancho de influencia E. En este caso, ¿cuánto sería el ancho de influencia E? La mitad de 6 metros, ¿no? 3 metros, fíjense. 3 metros. Ese es el ancho de influencia o el ancho de losa que está soportando nuestra viga, ¿no? Y entonces acá lo llamamos, yo lo tengo acá ya los gráficos resueltos para que los resolvamos nomás. Y vamos a decir que eso es, ¿no? Fíjense, aquí está. Y nos interesa cargar esa viga, por lo tanto hay que multiplicar esta carga por metro cuadrado de losa, hay que multiplicar por el ancho de influencia o el ancho que resiste de losa esa viga. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a decir carga muerta va a ser igual a ¿cuánto? Carga muerta dice que va a ser igual a los 515 que estaban acá, 515 multiplicado por ese ancho de influencia que es 3 metros, ¿no? 3 metros. Y entonces eso ya me va a dar una carga lineal, es decir, una carga actuando en la viga. Queremos hallar carga lineal. ¿Cuánto sale? 1545. 1545, ¿no? Sí. Ya. 1545 dice. Vamos a aceptar uno más acá. Ya. Listo. 1545 kilopon por metro. Dice, vamos con la carga viva. Entonces ahora, carga viva dice, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 250. O sea, esta carga superficial que estaba actuando sobre la losa lo tienen que multiplicar por el ancho de influencia o el ancho resistente de losa. Entonces esto sería 250 por los 3 metros. 750. 750. 750, sí. Ya. Lo pon por metro. ¿No? Ahí sale 750 kilopon por metro. Pero fíjense que eso ya lo que me va a dar a mí, eso lo que me va a dar a mí es directamente una carga uniformemente distribuida o una carga lineal en esa viga, ¿no? Que viene a ser esta de acá. Fíjense que la viga es de 12 metros. Acá obviamente el detalle me lo dice. La viga es de 12 metros y está apoyada en ambas columnas a través de una conexión de ménsula, dice, que es esta que está aquí, que ya habíamos visto cómo dimensionar esa conexión, etcétera, ¿no? Entonces, pero la viga es simplemente apoyada de 12 metros, dice, ¿no? 12 metros de longitud. Entonces, ahora hay que calcular la carga Q, y la carga Q no es más que la suma de la carga muerta más la carga viva.
Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 4.545 más 750. ¿Cuánto sale? 2.295. 2.295 dice. Kilopón por metro. Esa ya es una carga lineal, es decir, una carga por metro, repartida en la línea de viga. Entonces vamos a aceptar acá. ¿No? Entonces ya tenemos la carga. Fíjense que esa es la carga requerida, ¿no? Esa es la carga que tiene que soportar la viga. Entonces vamos a decir que esa es la capacidad requerida. Es decir, porque es la carga requerida, la que requiere la viga soportar, digamos. Fíjense que ya tenemos la carga Q, lo que dice acá como capacidad requerida. Ya la tenemos, nos salió 2000 y algo, digamos, ¿no? O sea, esta es la carga que requiere soportar la viga, eso significa. Ahora, lo que tenemos que determinar es la carga Q sub 0, o sea, la capacidad que desarrolla esta sección de aquí, esta sección en P, digamos, que está aquí, ¿no? La capacidad que desarrolla significa esa Q sub 0 que dice capacidad de la viga, digamos. Y vamos a calcularla entonces. Entonces vamos a decir que esta de aquí es la carga requerida y ahora vamos a calcular lo que es la capacidad. Capacidad de la viga. Entonces, para poder calcular la capacidad de la viga, ya sabemos que tenemos una ecuación general. Ecuación general para determinar esta capacidad y para hacer el diseño de la viga. Capacidad o diseño de la viga, ecuación general. ¿Cuál era? La ecuación general es esta de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Obviamente todo lo hacemos por el método de FCR, diseño por factor de carga y resistencia. Y entonces ahí dice que la ecuación que se tiene que cumplir para que el elemento esté en equilibrio es esta de acá, ¿no? Vamos a aplicar un coeficiente gamma de mayoración. Un coeficiente gamma de mayoración multiplicado por la carga Q sub I, eso tiene que ser igual al coeficiente phi de minoración. Al coeficiente phi de minoración multiplicado por la resistencia nominal, ¿no? ¿Se acuerdan que esta era la ecuación general que utilizábamos? Dice que aquí factor de mayoración multiplicado por la carga Q sub I tiene que ser igual al factor de minoración multiplicado por la resistencia nominal que desarrolla el miembro. Entonces, en este caso es una viga, son un elemento sometido a flexión, digamos, entonces, y sabemos que para cualquier elemento sometido a flexión nosotros tenemos que hacer cumplir 3 controles. Entonces el primer control es obviamente el control por flexión. Control por flexión. Entonces, para este control por flexión, ¿qué se tiene que cumplir? Para este control por flexión dice que se tiene que cumplir que el momento máximo, factor de mayoración multiplicado por el momento máximo, tiene que ser por lo menos igual al coeficiente de minoración. ¿Cuánto es este coeficiente de minoración en flexión? 0.9. ¿Cuánto es la resistencia nominal? La resistencia nominal no es más que la tensión de fluencia multiplicado por el módulo plástico, ¿no? Así viene a ser directamente. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Primeramente vamos a definir lo que es el momento máximo. El momento máximo, como es una viga simplemente apoyada, sabemos que el momento máximo para una viga simplemente apoyada, ¿cuánto es? Q por L cuadrado sobre 8. Correcto, ¿no? Q por L cuadrado sobre 8. Entonces vamos a definir todo lo que corresponde a esa ecuación de ahí. Vamos a aceptar a uno más acá. Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces definimos lo que define el momento máximo. Ahora, pero primeramente vamos a definir este coeficiente gamma de acá, ¿no? El coeficiente gamma de ahí era igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan que era igual a 1.2 por carga muerta más 1.6 por carga viva? Todo eso dividido entre carga muerta más carga viva, ¿no es cierto? Ahora fíjense que acá estos valores aquí las unidades me la piden en centímetros, ¿no? Generalmente así le va a pedir el ingeniero, le va a pedir en unidades de centímetros. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos calcular o meter esto en centímetros.
sin más que dividir sobre 100, ¿no? Sabemos que un metro tiene 100 centímetros, entonces esto en centímetros, ¿cuánto quedaría? 22.95 si lo dividimos entre 100, porque sabemos que un metro tiene 100 centímetros, entonces sería 22.95 kilopón sobre centímetro, ¿no? Kilopón sobre centímetro, ¿no? Y entonces ahora calculemos el coeficiente gamma, y el coeficiente gamma va a ser igual a ¿cuánto? Sabemos que obedece a esta ecuación, ¿no? 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva sobre carga muerta más carga viva. Entonces apliquemos, a ver, 1.2 por carga muerta, donde la carga muerta vale 1545. La metemos aquí entonces, más 1.6 por carga viva, en donde la carga viva vale 750. Sobre la suma de ambas, ¿no? Carga muerta más carga viva, entonces sería 1545 más carga viva, que vale esto. Y entonces, ¿cuánto nos sale el coeficiente gamma de mayoración? ¿Cuánto sale? 1,33. 1.33. Fíjense, el coeficiente gamma, ya definimos lo que es gamma, ya definimos lo que es el momento máximo. Este FY, vamos a subrayarlo acá con amarillo para que se note. Ahora, este FY de acá es la tensión de fluencia, ¿no? La fluencia del material, que no es más que 2530. Ahora, el problema va a ser calcular el ZX, ¿no? El módulo plástico, digamos. Acá vamos a poner módulo plástico. ZX. Ahorita vamos a ver por qué es problema calcular ese módulo plástico. El problema es porque esta sección en T ya no es simétrica, ¿no? ¿Qué quiere decir simétrica? Que si yo la divido, yo lo divido el eje X en dos, en dos, digamos, ya no tengo la misma área en la parte superior que en la parte inferior. O sea, una sección simétrica que quiere decir que cuando ustedes dividen en dos algo, les da exactamente la misma área arriba que abajo de esa división, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, al yo dividir esta sección en T en 2, arriba no tengo la misma área que tengo abajo, digamos. Eso sucedía si yo tenía una sección así como la que hicimos aquí, una sección de ala ancha WF. Fíjense que al yo dividir en 2 esta sección en I o WF, tenía la misma área acá en la parte de arriba que en la parte de abajo. Esa era una sección simétrica. Y cuando es simétrica, yo puedo decir que automáticamente la ubicación del módulo plástico es a la mitad, digamos. O sea, al medio, por la simetría que existe. Pero ya cuando yo tengo una sección en I, así, al yo dividir en dos esta sección, en la mitad, digamos, al yo dividir en dos, ya no obtengo la misma área abajo que arriba. Entonces ahí la sección ya no es simétrica, digamos. O sea, al no ser simétrica, la ubicación del módulo plástico no está en el medio. Hay que calcular esa ubicación. Entonces, ese es el problema en estas secciones en T, que ustedes tienen que agarrar y calcular las secciones, la ubicación del módulo plástico de estas secciones en T. Y entonces acá yo tengo el esquema que nos va a representar eso, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya hay que hacer un equilibrio de fuerza horizontales, ¿no? Fíjense que ahí tenemos la sección en T, y yo voy a decir que este eje, lo primero que hago es trazar este eje que está horizontal aquí, en donde yo le he puesto, fíjense, eje neutro plástico, en donde ese eje neutro plástico no es más que el eje que divide las tensiones de compresión, que en este caso para momentos positivos se provocan acá arriba, y las tensiones de tracción que van a estar abajo del eje neutro plástico. O sea, el eje neutro plástico es un eje de transición, digamos, en donde las tensiones pasan de ser negativa o de compresión en la parte superior a positiva o tracción en la parte inferior. Entonces, ese eje neutro plástico para una sección en T no es conocido automáticamente, no es conocido. En cambio, para una sección en I, así, digamos, directamente por la simetría que existe en esta sección, ese eje neutro plástico ya era conocido, estaba a la mitad, digamos. En cambio, en esta sección en T no es conocido, porque no hay simetría aquí en la sección en T.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Fíjense que yo, digamos, he dicho, ¿no? Eje neutro plástico y a la altura que va a tener ese eje neutro plástico o a la ubicación que le vamos a dar a ese eje neutro plástico, lo hemos denominado como Y, o sea, una altura Y arbitraria. Obviamente las dimensiones de la sección están acá, ¿no? Fíjense que ya el problema me da, la sección es de, el ala tiene una base de 16, el espesor de esa ala tiene un espesor de 1.2, la altura es de 40 y el espesor del alma es de 1.2, dice, ¿no? Entonces, con eso he trabajado y fíjense que me ha dado este esquema. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Decíamos que a la altura que le vamos a dar o a la ubicación de ese eje neutro plástico, le llamo una ubicación Y cualquiera. O sea, vamos a decir que ese eje neutro plástico se ubica en una ubicación Y. Y ahora lo que hago es subdividir las áreas, ¿no? Fíjense que el área que está acá arriba, la he subdividido en dos, digamos. Un área 1, que es esta de aquí precisamente, esta de aquí, esa de ahí. Y obtengo las dimensiones, ¿no? 16 por 1.2. Y un área 2, que es la que está aquí abajo, también se encuentra en la parte superior del eje neutro plástico, área 2. En donde la altura de esa área 2, fíjense que es Y menos 1.2, ¿no? ¿Por qué Y menos 1.2? O sea, esta altura que está acá. Porque lo único que hago yo es a esta distancia Y que le he dado, le quito el espesor del área 1, porque hay que quitarle esa altura que es 1.2, y ya tengo esa altura que es Y menos 1.2, ¿no es cierto? Y acá en la parte de abajo he dado un área número 3, ¿no? Área número 3 que precisamente es esta que está en la parte inferior del eje neutro plástico. Y vamos a decir que a esa área 3, ¿cuál viene a ser su altura? Su altura, fíjense que viene a ser 40 menos Y. Fíjense la altura de esa área 3, 40 menos Y. ¿Por qué 40 menos Y? Porque yo conocía que la altura total de la sección en T es 40. Fíjense, es 40. Y si a ese 40 le quito Y, o sea, la ubicación de la parte superior del eje neutro plástico, esta Y de acá, ya tengo esa altura de 40 menos Y, ¿no es cierto? Y así es como he identificado todas las distancias, digamos. Y entonces, ¿qué hay que hacer aquí? En este caso, una sección en T, hay que hacer lo siguiente, hay que hacer un equilibrio de fuerzas horizontales. Dice, se tiene que cumplir en el interior del material una sumatoria de fuerzas horizontales. Tiene que garantizar el equilibrio horizontal. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Vamos a tener lo siguiente. Ahorita vamos a aceptar. Ya. Sumatoria de fuerzas horizontales, dice. Entonces, cuando hagamos esta sumatoria de fuerzas horizontales, dice lo siguiente. Fíjense que este diagrama de compresión que está arriba, cuya intensidad corresponde a la tensión de fluencia del material, es un diagrama así uniformemente distribuido, que va a estar distribuido en toda esta área que ustedes ven con rojo acá, y que ese diagrama lo podemos representar a través de una resultante, ¿no? Esa resultante obviamente es la resultante que corresponde a este diagrama de compresión, y en donde si nosotros tenemos, digamos, tenemos intensidad de carga, es decir, tenemos carga repartida, o presión repartida, digamos, en un área, si lo multiplico por esa área, automáticamente ya tengo la carga, ¿no? Ustedes se pueden acordar que tensión, por ejemplo, para hacerles recuerdo, tensión es igual a ¿quién? Tensión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. Entonces, si yo quiero fuerza, tengo que multiplicar tensión por área, ¿no? Tensión por área. Es por eso que aquí lo he multiplicado la tensión de fluencia por el área, porque quiero la fuerza resultante que está con azul acá. Lo mismo sucede con el diagrama de compresión que está abajo, el diagrama de tracción que se presenta abajo, este que está con verde. Fíjense que esta carga se reparte en toda esta área que está con verde acá, en la parte inferior del eje neutro plástico, ¿no? Entonces hago lo mismo, pues, ¿no? Si quiero la fuerza resultante de ese diagrama, lo que tengo que hacer es multiplicar la tensión por el área, ¿no? El área donde se reparte esa carga, precisamente. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales, se tiene que garantizar el equilibrio horizontal y por lo tanto dice que la fuerza de compresión
Vamos a poner acá. La fuerza de compresión tiene que ser igual a la fuerza de tracción. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir que la fuerza de compresión va a ser igual a ¿quién? La fuerza de compresión va a ser igual al área. Vamos a denominar área 1, digamos, que hemos denominado área 1, multiplicado por la tensión de fluencia. Y eso tiene que ser igual a la fuerza de tracción, que no es más que el área 2 multiplicado por la tensión de fluencia igual. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Lo único que estoy haciendo es la igualación de área, la igualación de fuerza nomás. La fuerza de compresión que siempre se va a calcular con, no es más que la tensión de fluencia por el área, y también la fuerza de tracción que no es más que la tensión de fluencia por el área. Queremos fuerza, ¿no? Tensión por área. Muy bien, entonces fíjense que ahora aquí se me puede simplificar lo que es la tensión de fluencia, ¿no? La tensión de fluencia es la misma para todo el material, por lo tanto, esta con esta se van, ¿no es cierto? Esa con esa se van. Se simplifican. FY con FY, entonces me va a quedar simplemente, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar área 1 igual a área 2. ¿No es cierto? Y ahora lo que voy a hacer es identificar el área 1. Entonces vamos a decir acá, área 1. Y esa área 1 va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense que habíamos dicho que esta área 1 corresponde a todas estas áreas que están por encima del eje neutro plástico, porque en toda esa área donde se distribuye esta tensión de compresión que está con rojo acá. Entonces, para la tensión, para la fuerza resultante de arriba, corresponde a esta área que están con rojo, que yo la he denominado como número 1 y número 2, ¿no? Entonces, para la número 1, ¿cuánto sería? Sería 16 por 1.2. 16 por 1.2, fíjense. 16 por 1.2. Y para la número 2, ¿cuánto sería? Sería, obviamente estamos considerando base por altura, ¿no? Fíjense, para la 2, que está con rojo también, sería la base. ¿Cuánto es la base? Corresponde al espesor del alma, que sería 1.2, entonces más 1.2 por la altura. ¿Y la altura cuánto es? La altura es y menos 1.2. Y menos 1.2. Esa sería el área 1, ¿no? Fíjense, ya he considerado toda el área 1, que no es más que el área que está por encima del eje neutro plástico, es decir, estas dos áreas con rojo que ustedes ven aquí. Y entonces el ala sería base, que es 16, por altura, que es 1.2. Y esta de aquí sería base, que es 1.2, por la altura, que es y menos 1.2. Vamos con la número 2, el área número 2, que es la que está por abajo del eje neutro plástico. Y entonces, ¿cómo sería eso? Eso sería base, que es 1.2, por la altura, que es ¿cuánto? 40 menos y, ¿no? Habíamos identificado esa altura, que es 40 menos y. 40 menos y. Muy bien. Ahora lo que hago es hacer cumplir esta igualación. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir área 1, que vale ¿cuánto? 16 por 1.2 más 1.2 paréntesis y menos 1.2, y eso tiene que ser igual a esta área que está acá, esta que está aquí. Y entonces fíjense que ahí me va a quedar una ecuación que está en función de y. Y de ahí, ¿cuál va a ser la incógnita? La única incógnita va a ser y nomás. Y de esa manera yo identifico la posición del eje neutro plástico, la posición y, ¿no? Y así se hace siempre para vigas T. ¿Cuánto sale? 12.6. Entonces fíjense que este proceso siempre se hace para viga de sección T, porque como le digo, la ubicación del eje neutro plástico ya no es conocida, por lo que esta sección ya no es simétrica. En cambio, para una viga I, o una viga W, digamos, en donde tiene ala en ambos extremos, directamente por la simetría que existe, directamente nosotros decíamos que la ubicación del eje neutro plástico está a la mitad. Automáticamente, no hay necesidad de identificarla aquí, porque está a la mitad. En cambio, acá en una sección T no está a la mitad, hay que identificarla. Y fíjense que efectivamente esa posición me ha salido 12.6 centímetros. Y la mitad de 40 es 20. Nunca va a estar a la mitad porque no hay simetría. Listo. Entonces ahora,
Vamos a meter un poquito. Ya. Listo. Una vez identificada la posición de ese eje neutro plástico, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos interesaba determinar esa posición? Para poder determinar el módulo plástico, el ZX. Y para determinar el módulo plástico ZX, dice que hay que considerar todas las áreas que están en la parte comprimida, o sea, las áreas superiores del eje neutro plástico, como las áreas inferiores del eje neutro plástico. Entonces, comencemos con las áreas superiores. Entonces, vamos a decir que el módulo plástico no es más que el producto del área multiplicado por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa área hasta el eje neutro plástico, que es la distancia DI. Y entonces comencemos con el cálculo. ¿Y esto sería cuánto? Esto sería lo siguiente, ¿no? Comencemos con esta que yo he identificado como número 1, o sea, el área que corresponde al ala. ¿Y cuánto sería eso? Su base es 1.2 y su altura es 16. Entonces comencemos. Área, base, 1.2 por... No, base es 16 por altura, que es 1.2 por el brazo de palanca que hay desde su centro de gravedad hasta el eje neutro plástico, que fíjense que ya yo lo había puesto aquí, ¿no? Eso era y menos 0.6, ¿no? Porque si yo a y le quito la mitad de 1.2, que es 0.6, entonces ya tengo esa distancia que hay desde el centro de gravedad de esa área hasta el eje neutro plástico. ¿Cuánto es y menos 0.6? Es 12, ¿no? 12, ¿no? Porque y cuánto vale, 12.6 vale y, ¿cierto? Menos 0.6 o menos la mitad de 1.2, 12, ¿no? ¿Están de acuerdo que es 12? Sí, Ya. Entonces ya hemos considerado el área que corresponde al ala, esta que yo he denominado como número 1. Ahora consideremos el área que está por encima del eje neutro plástico correspondiente a esta parte del alma. Entonces ahorita vamos a considerarla, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería? Base 1.2 por su altura, que es y menos 1.2, ¿no? Su altura es y menos 1.2, porque si a y le quito esta alturita aquí, me queda esa altura. ¿Y cuánto sería eso? 1.2, vamos a identificarlo, más 1.2 que es la base. ¿Y la altura cuánto sale? La altura, fíjense que es y menos 1.2, 11.6, ¿no? 11.6, sí, ¿no? Esa altura de esta área de aquí. 11.4. 11.4, ¿eh? 11.4. Por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esa área hasta el eje neutro plástico, que fíjense que es y menos 1.2 sobre 2, ¿no? Acá yo lo puse ya directamente, esa ubicación, o sea, la distancia que hay de su centro de gravedad al eje neutro plástico, que es y menos 1.2 sobre 2, o sea, la altura sobre 2, ¿no? Porque la altura es y menos 1.2, que ya la habíamos identificado directamente. Entonces, ¿eso cuánto sería? Sería 11.4 sobre 2, ¿no es cierto? Porque esto de aquí nos ha salido 11.4 a lo que identificamos hace rato, ¿no? Entonces sería 11.4 sobre 2. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es eso? 11.4 sobre 2. 5.7. 5.7. ¿Nos falta más área? Sí, ¿no? Nos falta esta área que está con verde, que está por abajo del eje neutro plástico, porque hay que considerar todas las áreas. Entonces, la altura de la base de esa área, ¿cuánto es? La base es 1.2 y la altura sería 40 menos y, ¿no? ¿Cuánto es 40 menos y? ¿Sí? Obvio. 12 ¿Sí? menos 1.2 es 10,8. No es 11.4. A ver, 12.6 menos 1.2, ¿cuánto es? Ah, 12.6. Ah, está bien, está bien. 12.6 menos 1.2, está bien, ¿no? Porque y es 12.6. Entonces yo lo que quiero es identificar esta altura de aquí. O sea, la altura es esta nomás. Esa de ahí, ¿no? Entonces esa de ahí sería y menos 1.2, que sale, me han dictado ustedes que sale 11.4. ¿Está correcto eso? ¿Está bien eso? ¿Está bien, no? 11.4. Sí. Ya. Sí, Vamos a leer. 40 menos y. ¿Cuánto es 40 menos y? 27.4. 27 puntos. 4.
Ya. Entonces vamos a decir, más la base de esa área que está con verde que falta considerar es 1.2 por la altura que ¿cuánto era? 27.4, ¿no? Sí, ¿no? 27.4. Por la mitad de 27.4, ¿no? La mitad porque obviamente queremos la distancia que hay del centro de gravedad de esa área al eje neutroplástico. Que acá ya lo había puesto directamente, ¿no? 40 menos y sobre 2. O sea, la mitad que hemos identificado ahorita. ¿Y cuánto es? La mitad de 27.4, ¿cuánto es? 13.7. 13.7 por 13.7. Y entonces eso nos sale ¿cuánto? Igual a ¿cuánto? 758, ¿no? 832. ¿Sale eso? Sí, eso sale. Ya, entonces fíjense que ya tenemos identificado lo que es el módulo plástico, 758.832 centímetros cúbicos. Listo, ahora ¿qué más nos falta? No nos falta nada más, ya podemos aplicar nuestra fórmula, entonces la llamamos a la fórmula y aplicamos, ¿no? Aplicamos la fórmula y vamos a decir que el momento máximo, vamos a quitarle la tonalidad acá, y vamos a decir que el momento máximo es este que teníamos acá, Q por L cuadrado sobre 8. Tenemos, donde L es la distancia o la longitud de la viga, ¿no? 1200 en este caso, 12 metros, 1200, ¿no? FY es 2530 y ZX, ¿cuánto es? ZX es 758.832. Entonces, ¿cuánto sale la capacidad de la viga de esta sección T de viga por flexión? Que vamos a denominar Q1, digamos. ¿Cuánto le da? Gamma es 0,9 o Ah, 1.44. verdad, me olvidé de gamma, pero no. Es 1.33, lo que habíamos calculado aquí, ¿no? 1.33, fíjense, 1.33 decíamos. 1.33. Ahora sí, ¿no? Gamma es 1.33. ¿7.21 le da? Eso sale. ¿Sale eso, no? La capacidad por flexión dice que sale 7.21 kilopón por centímetro. Listo, entonces así de esa manera se calcula la capacidad o el control por flexión, ¿no? Ya saben cómo, si le da una sección T, ya saben cómo identificar, estos son los pasos que hay que seguir, ¿no? Listo, ahora vamos a el segundo control. Control por corte. Entonces, cuando estamos hablando de corte, se hace lo siguiente, ¿no? Fíjense que llamamos a nuestra ecuación general y ahora nos interesa el hacer controlar el corte de la viga y vamos a decir que esta Q sub I viene a ser ahora el cortante máximo, el coeficiente de minoración igual es 0.9, pero la resistencia nominal a corte no es más que 0.6 por la tensión de fluencia por el área del alma, ¿no? Y entonces cuando estamos hablando del área del alma tenemos que identificar este gráfico de acá y vamos a decir que ahora nos interesa el área del alma que está simplemente achurrada con verde acá. Entonces el cortante máximo ya sabemos que es Q por L sobre 2, ¿no? Para una viga simplemente apoyada, sometida a una carga distribuida. Y el área del alma, ¿cuánto sale? Sale 1.2 por base, que es 1.2 por 46,56. 46 puntos. 46,56. 46.56 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces ahora apliquemos la ecuación. El coeficiente gamma de mayoración es 1.33. El cortante máximo, ¿cuánto es? B máximo. Aquí es máximo, ¿no? Max le puse, diga. Máximo.
El cortante máximo, ¿cuánto es? Para una viga simplemente apoyada, es Q por L sobre 2. Pero L, ¿cuánto vale? 1200, digamos, sobre 2, ¿no? Ese es el cortante máximo para una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida, que es nuestro caso. Entonces, 2530 por AW, que vale 46.56. ¿Cuánto sale Q entonces? 79,71. Q2. Vamos a decir 79.71, así. Listo, ya sale. Ya tenemos entonces el control por corte. Ahora vamos al último control que se hace, que es el control por deformación. ¿No? Entonces vámonos al control por deformación. Y cuando estamos hablando del control por deformación, vamos a decir que la deformación admisible tiene que ser siempre mayor o igual. Tiene que ser siempre mayor o igual. Acá, ¿no? Mayor o igual a la deformación real. Ahora la deformación real, sabemos que para una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida, ¿es cuánto? Es 5 sobre 384 por la carga por la longitud a la cuarta sobre el producto del módulo de elasticidad por la inercia en X. ¿No? Ahora, aquí hay otra incógnita, ¿no? Aquí también cuando hay sección en P, la incógnita, la gran incógnita viene a ser la inercia en X, ¿no? La inercia en X. Fíjense ustedes que ahorita lo voy a identificar yo. Está aquí, ¿no? Fíjense que ahora hay que identificar otro eje, que es el eje neutro elástico. O sea, lo que pasa es que estas deformaciones se calculan con los métodos elásticos, es decir, se considera la sección trabajando elásticamente. Por lo tanto, ahora el eje que hay que calcular es el eje neutro elástico, ¿no? Si nosotros podemos observar bien definido esto, si observamos estos diagramas, ¿no es cierto? Fíjense que acá ya en metálica nosotros el control por flexión, el control por corte, lo hacemos considerando la sección totalmente plastificada, en donde el eje neutro plástico, que es el que divide a este diagrama de tensiones donde la sección está totalmente plastificada, no coincide con el eje neutro elástico. El eje neutro elástico, en este caso de estos esquemas de acá, ¿para quién sería? Sería para este diagrama de acá, donde las tensiones están variando así linealmente con la distancia a la línea neutra. Entonces fíjense que aquí nosotros tendríamos el eje neutro elástico, es decir, donde la sección se comporta elásticamente. Entonces ya cuando nosotros queremos calcular inercia y todo eso, lo tenemos que hacer con respecto al eje neutro elástico, porque todas las teorías de cálculo de deformación, cálculo de flechas, la fórmula que ustedes tienen ahí, lo hacen considerando el eje neutro elástico, es decir, considerando un comportamiento elástico del material, ¿no? Por lo tanto, aquí cuando nosotros hagamos el control por deformación, hay que identificar ese eje neutro plástico, el eje neutro elástico, mejor dicho, que no coincide con el plástico, no coincide. Acá en el caso de sección I, por la simetría que tenía esto, el eje neutro elástico coincidía con el eje neutro plástico. Fíjense que cuando hicimos el control por flexión, era nuestro eje neutro plástico, y cuando hicimos nosotros el control por deformación, de aquí era nuestro eje neutro elástico, que en este caso de sección I sí coinciden ambos ejes. Coinciden porque debido a la simetría que ustedes tienen. No, no es plástico, no, este es elástico, eje neutro elástico.
coinciden cuando es sección I, pero cuando es sección T no coinciden. Entonces, cuando ustedes hagan el control por deformación, tienen que calcularlo. Hay que calcularlo ese eje neutro elástico. O sea que en este caso ustedes hemos aprendido que el eje neutro elástico, cuando consideramos el eje neutro elástico, coincide con el centro de gravedad de la sección, digamos. Entonces, ¿cómo se va a calcular esto? Pues con una sumatoria de momentos estáticos, ¿no? Entonces, vamos a decir que el Y sub G va a ser igual a ¿quién? Sumatoria, esto ya lo conocemos, sumatoria del producto de ¿quién? El producto de las áreas de A sub I por los Y sub I. Todo eso dividido entre ¿quién? Dividido entre la sumatoria de las áreas. ¿No? Entonces fíjense que yo lo que he hecho, vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es denominar al eje neutro elástico que coincide con el centro de gravedad. Lo hemos dicho que va a estar a una distancia Y sub G, que la he denominado desde la parte inferior a la parte de arriba. Y entonces lo que he hecho ahora es subdividir en dos áreas. Un área que corresponde acá a la parte del ala, que la he denominado área 1, y un área que corresponde netamente a la parte del alma, que la he denominado área 2. Y entonces las dimensiones de esas áreas ya las tenemos. Y ahora lo que ustedes tienen que hacer es identificar estos de aquí, ¿no? Estos Y sub I para cada una de esas áreas. Fíjense que Y sub I para el área 1 es esta que está acá, porque él no es más que la distancia desde el centro de gravedad a la parte inferior, o sea, a la parte desde donde han identificado este Y sub G de acá. Y obviamente, ¿cuánto me ha salido eso? Me ha salido 39.4, ¿no? Porque ¿cuánto sería? Sería 40, que es la altura total, menos la mitad de 1.2, o sea, menos 0.6. Eso le da a ustedes 39.4. Ahora vamos con el área 2, que corresponde a esta que está en el alma. ¿Cuánto sería? Fíjense que me ha salido esto de aquí. Yo lo he denominado como Y2, digamos. Entonces sería la mitad de la altura total, ¿no? Esa altura total, ¿cuánto es? Es 38.8. ¿Y la mitad cuánto sale? Sale 19.4. La mitad, ¿no? Porque queremos desde el centro de gravedad al nivel inferior, digamos. Y así lo he identificado, ¿no? Esas dos alturas. Y entonces ahora apliquemos la ecuación, a ver, para cada área. ¿Cuánto sería esto? Vamos con el área número 1. El área sería base, que es 16, por altura, como me dice la fórmula, que es 1.2, por ese Y subida ahí. ¿Y cuánto es ese Y subida ahí? 39.4. Más, vamos con el área número 2. Y para el área número 2, ¿cuánto sería? Sería base, que es 1.2, por altura, que es 38.8. Área 2, ¿no? Base, que es 1.2, por altura, que es 38.8, por el Y sub I para el área 2, que en este caso sería el Y2, ¿no? Que es 19.4, o sea, la mitad de la altura. Todo eso sobre la sumatoria del área, es el área total. O sea, las áreas que para el área 1 viene a ser 16 por 1.2, más el área 2 que viene a ser 38.8 por 1.2, base por altura. ¿Y cuánto sale entonces? Ahí esa operación me va a dar a mí la ubicación del eje neutro elástico que coincide con el centro de gravedad. Siempre el eje neutro elástico coincide con el centro de gravedad. 25,24. 25 puntos. 24. Entonces fíjense que Y sub G nos ha salido la ubicación del eje neutro elástico. Nos ha salido 25.24 centímetros. ¿No? Y ahora, ¿por qué me ha interesado calcular ese eje? Porque ahora hay que calcular la inercia con respecto a ese eje. La inercia con respecto a ese eje, que obviamente como es eje horizontal, nosotros decimos que el eje horizontal obviamente es el eje X, ¿no? Lo denominamos o lo idealizamos como el eje X, eje horizontal. Entonces por eso acá le ponemos inercia en X, con respecto al eje horizontal, que en este caso es X. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? Aquí ya hay que utilizar el teorema de Steiner, ¿no? El teorema de Steiner dice que es igual para cada una de las áreas. Hay que transportar las inercias de cada una de las áreas al eje total, que es el eje neutro elástico, y eso lo hacemos a través del transporte que hace Steiner. Entonces,
¿Cuál es la fórmula de Steiner? La fórmula de Steiner es este de acá, ¿no? La inercia parcial de cada figura, que no es más que base por altura al cubo sobre 12, más el transporte de inercia, que es el producto del área, multiplicado por el brazo de palanca que hay entre ambos ejes. O sea que eso lo identificamos como, lo podemos identificar con esta formulita, ¿no es cierto? Y sub g menos cada uno de los y sub i, todo eso al cuadrado. Entonces calculemos, a ver, vamos con la primera área. ¿Qué vamos a decir en cuanto al área 1? Vamos a decir, aplicando la fórmula de Steiner, vamos a decir lo siguiente. Base para el área 1, ¿cuánto es? 16. Altura, ¿cuánto es? 1.2. Todo eso al cubo. Sobre 12. ¿No? Fíjense que eso me va a dar, esa formulita a mí me da la inercia con respecto al centro de gravedad de esa área. Con respecto al centro de gravedad, digamos, del área 1,1. Ahora, esa inercia yo la quiero transportar al centro de gravedad total, al que he calculado para el ejercicio total. Entonces, lo que tengo que identificar para hacer ese transporte es cuál es el brazo de palanca que hay entre eje y eje. Y es por eso que uno dice que es, podríamos decir, valor absoluto de y sub g menos y sub i, ¿no es cierto? Porque eso te va a dar ese brazo de palanca, digamos. Y es por eso que ahí sale esta formulita que ustedes ven acá, y sub g menos y sub i, digamos. Eso te da el brazo de palanca entre ambos ejes directamente. Entonces, transportemos la inercia de ese centro de gravedad, o sea, de la inercia de ese centro de gravedad, y calculemos, a ver, más, dice, obedeciendo a la fórmula de Steiner, ¿no? Más el área, ¿cuánto es? El área es 16 por 1.2, 16 por 1.2 por el transporte, o sea, el brazo de palanca, que sería y sub g 25.24 menos el y sub i para la figura 1, ¿cuánto es? 39.4, ¿no? Menos 39.4, eso al cuadrado. Y ahí hemos logrado la contribución de inercia de la figura 1. Vamos con la contribución de inercia de la figura 2. Para la figura 2 es lo mismo, ¿no? 352,01. Sí, vamos a hacerlo completo. Vamos a hacerlo en una sola ecuación completo. Vamos con la figura 2. ¿Y la figura 2 cuánto es? La figura 2 es base, que es 1.2, por altura, que es 38.8, al cubo, sobre 12. Más el producto del área, estamos aplicando esta fórmula, que es la fórmula de Steiner, teorema de los ejes paralelos, fórmula de Steiner, base 1.2 por 38.8 por esta formulita de aquí, y sub g menos y sub i. ¿Cuánto es y sub g? 25.24 menos y sub i, ¿cuánto es? 19.4. Eso al cuadrado. No fue más, ¿no? Ahí tenemos la inercia. ¿De cuánto sale la inercia? La inercia con respecto al... 11.281,008. 11.200. 81,08. 11.281.08 centímetros a la cuarta. Eso sale, ¿no? Sí. Listo. Ya tenemos ahí entonces, listo, ya. Ese era el objetivo de calcular la ubicación del centro de gravedad, ¿no? El objetivo era calcular la inercia, porque la inercia siempre se calcula con respecto al centro de gravedad que coincide con el eje neutroelástico o con el eje X, como lo quieran llamar, digamos. Aplicamos entonces nuestra fórmula y vamos a decir lo siguiente, digamos, vamos a decir que esto va a ser igual a esto, ¿no? Y la deformación admisible, ¿cuánto era? L sobre 360, ¿no? Vamos a tomar la deformación admisible como L sobre 360. Entonces esto sería Q, es nuestra incógnita. L, ¿cuánto vale? 1200, 12 metros. Módulo elasticidad, ¿cuánto vale? 2.1 por 10 elevado a la 6. Inercia en X, ¿cuánto vale? Inercia en X vale esto que hemos calculado aquí. Longitud, ¿cuánto es? 1200. Y entonces dícteme cuánto sale la Q3.
¿Cuánto le sale? Vamos a resolverlo. 2,92. 92. Sí, 2,92. 2,92 dice. Entonces ya sabemos que de esos tres valores que hemos calculado, Q1, Q2 y Q3, el que tenemos que agarrar nosotros es el menor. Ese es el que va a cumplir, ¿no? La capacidad menor. Entonces acá vamos a decir por acá, adoptamos como la capacidad de la sección, o sea, lo máximo que puede soportar, como Q igual a cuánto, que en este caso él lo había denominado como Q sub 0, igual a cuánto, igual a la menor. ¿Cuál es la menor? 2.92 centímetros, ¿no? Así, ahí está la Q sub 0. Aquí lo vamos a poner. Ahí está, ¿no? Entonces, acá respondiendo a lo que nos preguntó él, ¿cuánto sería Q? Q sería la carga que hemos estimado aquí, o sea, 22.95, porque dice la capacidad requerida, es decir, la carga requerida que nos ha dado ahí, 22.95. ¿Y cuánto sería Q sub 0, que es la capacidad de la sección de la viga o vigueta, de la viga en este caso? Sería 2.92. Y fíjense que nos ha salido, ¿qué nos ha salido a nosotros? Nos ha salido que 22.95, que es la carga que le estamos aplicando, es mayor a 2.92. Entonces, esa información que nos está diciendo que la viga va a aguantar esa carga o que no va a aguantar. Que no aguanta. Correcto, que no aguanta, no cumple, no soporta la carga, ¿no? Porque fíjense que la carga que ustedes le están aplicando, que le está mandando la losa a la viga, que es 22.95, está resultando mayor a la capacidad máxima de carga que puede soportar esa viga. Entonces, quiere decir que no cumple. Entonces, no va a aguantar si nosotros la dejamos así nomás. Si la dejamos así nomás con esta sección, no va a aguantar y entonces nosotros tendríamos que decirle al que nos contrató que su viga no va a soportar la carga. Entonces, ahí hay que darle recomendaciones, ¿no? Si fuera si fuera un diseño real que estamos haciendo, le podríamos decir, lo que puede hacer usted es agarrar y poner otra columna aquí para que disminuya la longitud. O simplemente lo que usted puede agarrar es cambiar o aumentar la sección, pero como ya no podemos aumentar la sección porque se considera que esto ya está diseñado, entonces la solución sería ponerle más apoyo, digamos. Ponerle más apoyo, o sea, más columna, digamos, otra columnita aquí, cosa que disminuya la longitud libre de la viga disminuya y por lo tanto al disminuir eso, va a aumentar la capacidad por momento, la capacidad por deformación y ahí tendríamos que buscar soluciones, ¿no? O si no, también podríamos decirle que le ponga un refuerzo de acero acá arriba, ¿no? Ponerle un refuerzo, digamos, acá arriba, cosa que aumente el área, etcétera. Ustedes no han visto todavía el tema de refuerzos en viga. A ver, vamos a ver si el ingeniero lo avanza, pero hay un tema donde se llama viga reforzada, o sea que se le coloca un refuerzo, etcétera, etcétera. Pero aquí ya simplemente nos pedían que comprobemos, no nos pedían recomendar, digamos, qué podemos hacer. No le van a pedir a ustedes recomendar, el ingeniero no le va a pedir que recomienden qué pueden hacer, ¿no? Simplemente le va a pedir que comprueben, ¿no? En este caso nos ha salido que no cumple. Ya. Ahora, como su examen de ustedes ya se acerca, es el jueves. Así que ya yo sé que no hemos pasado de la hora, etcétera, pero vamos a hacer este último ejercicio. Fíjense que este otro ejercicio es también un modelo de examen. Y como ya lo avanzó, por ahí lo mete, ¿no? Determinar la carga P que se puede aplicar a la unión de la figura, dice, ¿no? Este es un elemento sometido a tracción y entonces nos da las combinaciones de carga, ¿no? Aquí sí está mal, porque aquí sería carga muerta,
Las combinaciones carga muerta 0.4 de P y carga viva sería 0.6 de P, ¿no es cierto? Entonces hay que determinar, dice, la carga máxima que puede soportar la unión, la conexión, ¿no? Acá nos da nuestro dato, nos dice que el acero de placa es A36, nos dice que los pernos son A325G1, cuya resistencia es 8250, y nos dice que, y nos da los datos complementarios, ¿no? La base de la placa o el ancho mayor de la placa, 13 centímetros, el espesor de esa placa, 0.8 centímetros, la longitud de la placa o del tirante, digamos, 2 metros, el diámetro de los pernos, 1.2 centímetros, y nos da la distancia a los bordes de esos pernos, ¿no? Entonces, para verlo un poco mejor, nosotros tendríamos esto de acá, precisamente, ¿no? Acá está, digamos, aquí. ¿No? Ahí lo estamos viendo, digamos, un poco mejor, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aquí nosotros lo estamos viendo vista de perfil, esta conexión, pero si la vemos, la sección transversal, dice que esta sección de aquí, esta que podemos observar aquí, tiene dimensiones B, 13 centímetros, que viene a ser esta dimensión de acá precisamente. Esto de aquí viene a ser la base, 13 centímetros me está dando, fíjense, 13 centímetros que es lo que está acá, y el espesor, que aquí me da la otra vista, es esta T de aquí, que ¿cuánto vale? Vale 0.8 centímetros, ¿no? 0.8 centímetros. Y esta distancia que ustedes tienen de S de aquí, S, que significa espaciamiento longitudinal máximo, digamos, G', espaciamiento transversal mínimo, son estas que tenemos aquí, pues, ¿no? Esta de 4.2, esta de 4.4, y acá me da todas esas distancias de ahí. Y entonces aquí simplemente lo que yo he hecho es identificar todas estas distancias, etcétera, etcétera. Y ese tema ustedes lo tienen aquí, que ya lo han avanzado, digamos, por eso es que yo lo voy a resolver este modelo, ya lo han avanzado. Pero si quieren saber más sobre esos espaciamientos, etcétera, lo tienen aquí en el libro, ¿no? En el libro, fíjense, están todos estos espaciamientos, todo lo que necesitamos conocer, digamos. Bien, entonces vamos a ir a lo que nos interesa. Entonces, dice que debemos controlar o debemos calcular la carga P. Y cuando se trata de calcular la carga P, nosotros también tenemos que hacer controles acá. Pero ya vimos que la ecuación que siempre va a cumplir es esta que habíamos aplicado acá, ¿no es cierto? Esta de aquí. Esta es nuestra ecuación general para nuestro diseño. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir que los controles que vamos a hacer son los siguientes. Primer control en este tipo de ejercicio. Control por fluencia de la placa. Es decir, vamos a controlar la fluencia de la placa. ¿Qué quiere decir eso? Que la placa no se deforme en demasía. Control por fluencia de la sección bruta de la placa, vamos a decir. Sección Entonces aquí lo que vamos a garantizar es que la placa, o sea, cuando aplique la carga, esta placa de aquí, esta de aquí, no se deforme demasiado, digamos, no se deforme demasiado porque sería algo, algo antiestético si esto agarra, si este tirante, digamos, porque esto trabaja como un tirante, si este tirante agarra y se deforma en demasía, sería algo antiestético. Es por eso que en el primer control se debe controlar que esta deformación no se sobrepase, digamos. Y entonces eso es lo que vamos a hacer, control por fluencia de la sección bruta de la placa. Entonces, ¿cuál es la ecuación que va a predominar? La ecuación que va a predominar es esta de aquí, digamos. El coeficiente de mayoración por la carga tiene que ser igual al coeficiente de minoración, que es 0.9, por la resistencia nominal, que en este caso no es más que la tensión de fluencia por el área bruta, AB, que se le llama. AB, digamos, que significa área bruta, o sea, área de la sección total. Entonces calculemos, a ver, vamos a ver cuál es el área bruta. Entonces, área bruta, ¿qué quiere decir? Quiere decir esto, ¿no? Quiere decir área de la sección total, digamos. Ya vimos que la sección es de 13 por 0.8, ¿no? Acá los datos me dice, fíjense, B13, T08, dice. Entonces, el área bruta
va a ser igual a ¿cuánto? El área bruta va a ser igual. 0.8 por 13, ¿cuánto es? 10 puntos. 10,4. Ya. Entonces aplicamos la ecuación y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener ahora el coeficiente de minoración, ¿no? El coeficiente de minoración, ¿cuánto va a ser? De mayoración, mejor dicho. El coeficiente de mayoración, el gamma, va a ser igual a 1.2 por ¿cuánto? La carga muerta, fíjense que nos da 0.4, ¿no? 0.4 de P más 1.6 por la carga viva, ¿cuánto nos dice? 0.6 de P, no es Q, ¿no? Porque nuestra carga no es Q. Sobre la suma de ambos, o sea, 0.4 P más 0.6 P. ¿De cuánto te sale? Obviamente P con P se van a ir, ¿no? Entonces, ¿cuánto te sale acá el coeficiente de mayoración? ¿Cuánto te sale? 1.2 por 0.4 más 1.6 por 0.6 sobre la división entre ambos. 1.44. Ya. Entonces aquí reemplacemos, vamos a decir 1.44 por P sobre 0.9 por 2530 por área bruta, o sea, área de la sección total que nos ha salido 10.4. Y aquí despejamos P. ¿Cuánto sale P? P1 vamos a denominar. ¿Cuánto es? 16.445. 445 puntos. 00. Ya, directamente, kilopón. Entonces ahí tenemos la P que va a controlar que esa placa, o sea, que la sección bruta de esa placa no se deforme en demasía, que controle la deformación, o sea, la fluencia de esa placa. Fluencia, ¿qué quiere decir? Quiere decir deformación excesiva, digamos. Fluencia. Entonces ahora, ese siempre es el primer control que se hace. Fluencia de la sección bruta de la placa. Y se hace con este procedimiento que hemos hecho nosotros acá. Número 2, el siguiente control que se tiene que hacer. Número 2. Vamos a hacer acá. Número 2, control por fractura de la sección neta de la sección transversal, neta o efectiva, que es lo mismo. Y entonces, ¿por qué se dice neta o efectiva? Se dice por lo siguiente. Fíjense, acá voy a traer dos gráficos para que lo identifiquemos. Y acá este y este. Entonces, fíjense que estos pernitos que están unidos acá, estos pernos que ustedes ven aquí, le quitan dimensiones o le quitan sección a la placa, digamos, le disminuyen, porque obviamente para colocar los pernos, nosotros tenemos que perforar esa placa, digamos. Entonces, al perforar esa placa, lo que estamos haciendo es disminuir sección efectiva o sección neta de la placa, digamos. Entonces, es por eso que aquí vamos a hacer ese control. Pero ahora, fíjense que la falla cuando hablamos de esa disminución de área de los pernos, puede ser en esta dirección, es decir, en dirección horizontal correspondiente a esta trayectoria de acá. Entonces vamos a denominar a esta trayectoria, vamos a decir acá, trayectoria A, B, E y D, que yo me he dado esos puntos arbitrarios, ¿no? Entonces, esta situación es si la falla se puede presentar en esta trayectoria vertical, así directamente vertical, ¿no? En donde la falla se presenta en esta recta que ustedes ven acá, es decir, el elemento si falla por esta recta se va a fracturar de esa manera, ¿no? Así se va a fracturar así verticalmente, obviamente. Y entonces eso hay que controlar la trayectoria A, B, E, D, que yo esos puntos lo he puesto arbitrariamente. Pero también la falla puede ser oblicua.
Es decir, la falla puede ser con esta trayectoria de acá, A, C, E y D, ¿no? Fíjense, la falla puede ser así también. El elemento también se puede fracturar de esta manera. Puede haber una fractura así, fíjense, así. Así de esa manera, ¿no? Así oblicua, inclinada. Entonces, esta trayectoria de acá es la trayectoria, vamos a decir la trayectoria A, B, C, E y D, ¿no? Entonces hay que comprobar estas dos trayectorias de falla. Puede ser así directamente una recta horizontal, la falla puede fallar, el elemento se puede romper así horizontalmente, o se puede romper así en esta trayectoria oblicua de acá. Entonces, ¿cómo se toma en cuenta eso? Se toma en cuenta de la siguiente manera. Fíjense que vamos a poner acá, la ecuación general viene a ser obviamente esta de aquí. Entonces llamamos a esta ecuación de aquí para controlar la fractura y vamos a decir lo siguiente. La carga va a ser obviamente la fuerza P. La fuerza P. El coeficiente de minoración cuando estamos hablando de fractura de la sección transversal neta va a ser 0.75. La resistencia nominal va a ser igual a la tensión última. O sea, porque estamos hablando de la falla ya. Entonces aquí tenemos que colocar la tensión última que puede soportar el material por el área neta. Por el área neta de la sección. Es decir, descontándole los huecos que producen esos pernos. Entonces ahora esta área neta es lo que hay que determinar. Entonces acá vamos a poner área neta. Entonces cuando hablamos del área neta hay que considerar esta trayectoria de acá. Esta trayectoria ABED. Y si nosotros la observamos la sección transversal, lo que está ocurriendo es esto de acá, fíjense. Aquí la estamos observando. Fíjense que aquí a lo que yo les decía es que los huecos que provocan los pernos, que en este caso son dos, lo que hacen es disminuir área, ¿no? Aquí lo estamos observando en perfil. Lo que hacen eso es disminuir área. O sea, al perforar para meter los pernos, se disminuye la sección y eso es lo que vamos a considerar. Entonces, el área neta, ¿cómo sería acá? El área neta sería de la siguiente manera. Considerando como si fuera el área total, sería B por T, como si fuera todo completo, B por T, menos el área que disminuye en los huecos, que ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. N, lo vamos a dejar en función de N, porque eso cuenta el número de pernos que va a haber, en este caso serían 2, digamos, porque estamos hablando de esta trayectoria, pero esa N va a tomar en cuenta el número de pernos que yo pueda tener. Yo puedo tener 1, 2, 3, etcétera, multiplicado por esa área. ¿Y esa área cuánto sería? Sería D', ahorita vamos a ver quién es D', por el ancho, ¿no? Base por altura, que sería T. Entonces, si yo saco factor común acá, ¿quién es el factor común? El factor común es T. Y entonces paréntesis, factor común T, y esto quedaría de la siguiente manera, ¿no? B menos D' por N, N por D', donde N no es más que el número de pernos que yo pueda tener, ¿no? De esa manera. Ahora, este D' de aquí, este D', fíjense cómo se calcula. Ese D' de ahí viene a ser igual a ¿quién? Viene a ser igual al diámetro del perno inicial más 1/8 de pulgada. Se le suma 1/8 de pulgada. Esto para considerar obviamente que el hueco o el diámetro del perno no se ajusta automáticamente al hueco, sino que hay que perforarle una cierta distancia más a ese hueco para que no esté bien apegado, digamos. Es decir, se le da un pequeño espaciamiento más al hueco para considerar obviamente eso que no está bien, exactamente no va a estar bien ajustado, digamos. Por eso al diámetro del perno le tienen que sumar 1/8 de pulgada siempre, y ese es el D' que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿cuánto sería esto de acá? Esto sería el diámetro del perno inicial. ¿Cuánto es? El diámetro del perno inicial, fíjense que nos daba que era 1.2 más 1/8 de pulgada. 1/8, siempre hay que hacer esto, por 2.54. Una pulgada, 2.54, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale el diámetro, el espaciamiento de los huecos? Total. D'.
Y esto ustedes lo tienen aquí, ¿no? Fíjense, todo lo que yo les estoy explicando lo tienen aquí. Aquí está el área neta que yo les mencionaba, que hemos calculado acá, ¿no? T para corchete, B menos N por D prima. Aquí la tienen la teoría, todo eso, digamos, ¿no? Ahí se los estoy explicando dónde sale. ¿Cuánto sale el diámetro de prima? ¿Calcularon ya? ¿1.518? ¿Eso sale? No, en centímetros. Acá es el dato, fíjate. 1.2 centímetros dice. 1.2 centímetros. D te lo está dando acá. 1.2 centímetros. Y se le suma un octavo de pulgada para considerar el espaciamiento que adopta el hueco, porque por la holgura o porque hay que darle ese espaciamiento adicional, digamos, ¿no? Al hueco para que no esté bien apegado al perno. ¿Cuánto da? 1.518 centímetros, ¿no es cierto? Eso sale perfecto. Entonces calculemos el área neta que corresponde a esta trayectoria, a la trayectoria vertical. O sea, estamos hablando de la trayectoria ABED, esta de aquí, ¿no? Esta. Entonces, ¿cómo sería? Sería área neta, que vamos a denominar área neta 1, digamos, correspondiente a esa trayectoria de ahí. Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a T. ¿Cuánto es T? 0.8 por B. ¿Cuánto es B? 13. Menos N. ¿Cuánto es N? ¿Cuántos pernos son? Son 2, fíjense, son 2 porque estamos considerando simplemente esta trayectoria de falla horizontal, o sea, la trayectoria ABED. Entonces, ¿cuántos pernos son? Son 2 simplemente. Entonces, tendríamos que decir nosotros acá 2 por 2 por, estamos reemplazando esto acá por 1.518. ¿Cuánto da entonces el área neta 1? 7 puntos. Ahí está, ¿no? Entonces, esa área neta es correspondiente a la trayectoria de falla ABED. Pero también podemos tener la otra trayectoria de falla ABCED. Y cuando consideramos esta trayectoria de falla que es oblicua, fíjense, de manera oblicua, o sea, inclinada, la formulita que tenemos que ocupar precisamente es esta de acá. Esta, fíjense, aquí se lo dice, ¿no? T, paréntesis, B menos N por D prima más sumatoria de S al cuadrado sobre 4 veces G, ¿no? Y esa entonces es la trayectoria de falla que ustedes tienen que considerar cuando están haciendo eso. Entonces vamos a decir, aquí está, miren. Aquí ustedes lo tienen en el libro, tienen toda la teoría o la fórmula que tengan duda, digamos, pero esa es la que vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo sería? Sería la siguiente manera, ¿no? Dice que el área neta 2 correspondiente a esa trayectoria de falla de ahí va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a T por, vamos a poner paréntesis. Como dice la fórmula, acá la tenemos la fórmula, ¿no? Es un poco larga esta fórmula empírica de acá. B menos N por D prima menos, no, más, creo, ¿no? Más la sumatoria de paréntesis, aquí así es, ¿no? Paréntesis, sumatoria. ¿De quién? Sumatoria de S, dice. A ver, verifiquemos, fíjense. Sumatoria de S al cuadrado, dice. Sobre 4G. Entonces, esto sería así, ¿no? Así, paréntesis. Ahí, ¿no? Sumatoria, paréntesis, S al cuadrado sobre 4G. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy aplicando esta fórmula aquí, fíjense, esta de aquí, para la trayectoria de falla oblicua. Para esta trayectoria de falla acá, trayectoria ABCED, dice. Ese es el área neta que estoy transformando acá. Entonces, ¿cómo sería? T, ¿cuánto vale? T vale 0.8 por paréntesis B. ¿Cuánto vale B? 13. Menos N.
Ahora fíjense cuántos son los pernos que hay en esta trayectoria oblicua. Son 3. 1, 2 y 3. Acá eran simplemente 2 para esta trayectoria. Eran esta y esta. ¿No? Ahora son acá 3. Entonces aquí cuando reemplazamos n hay que poner la cantidad de pernos. 3 por d'. ¿Cuánto es d'? 1.518. O sea, el diámetro del hueco final, 1.518. Más esta sumatoria que dice aquí considera las trayectorias oblicuas. Es decir, cuántas trayectorias inclinadas yo tengo acá. Y fíjense que yo acá tengo 2 trayectorias inclinadas. 1 y 2. 1 y 2. ¿No es cierto? Solamente 2 trayectorias oblicuas. Es decir, esa sumatoria considera la cantidad de trayectorias oblicuas de falla que vos tenés en esa conexión. En este caso tenemos una, que es esta trayectoria de aquí, y otra que es esta de acá. Entonces serían 2, ¿no? 2 por S al cuadrado. S, fíjense que S es dato, ¿no? Es dato, acá nos daban, los datos nos decía que S, ¿cuánto vale? 4.2. Entonces S vale 4.2. Eso al cuadrado sobre, el problema dice sobre cuánto, sobre 4 veces G, dice. ¿Y G cuánto vale? Dice que G vale 4.4, fíjense acá lo tienen, ¿no? S está aquí, 4.2, y G está aquí, 4.4. Esos son datos del problema. Pero la fórmula decía 4 por 4.4, ¿no? 4 por 4.4. Listo, entonces ahora calculen cuánto sale esta área neta 2 considerando la trayectoria de falla oblicua. ¿Cuánto les da? 8.36. De esas dos tienen que adoptar la mayor. Entonces vamos a poner acá. La mayor, y que es la menor, perdón, tienen que adoptar la menor, porque si estamos considerando lo más desfavorable es aquella que queda más disminuida, digamos. Aquella en que los huecos de trayectoria de falla nos sale menos área, porque va a ser la más disminuida. Entonces, al tener menos área, vamos a tener menos resistencia, obviamente. Entonces, como área neta, vamos a adoptar la menor de las dos. Y entonces, ¿cuál de las dos trayectorias de falla me ha dado menor? Obviamente la ABED, o sea, la de 7.917. 7.91. ¿Sí? 97.1 el de acá. Ya, 97.1. Perfecto, 97.1. Ya, ahí. Igual sigue siendo menor, ¿no? 97.1. Listo, entonces entre las dos calculadas de esta manera, ustedes tienen que adoptar la menor porque es la más desfavorable. Al tener menos área, vamos a tener menos resistencia. Muy bien, una vez calculada la área neta, procedemos a llamar las fórmulas y calculamos pues, el coeficiente de mayoración. ¿Cuánto nos haya salido? Nos haya salido 1.44, ¿no? 1.44. La resistencia última, pernos de alta resistencia a 325, pernos a 325, dice que la tensión última es 8.250, entonces lo reemplazamos, pues, 8.250. 8.250. 8.250. Área neta es la que hemos calculado. 7.971. Y entonces aquí vamos a denominar a esta como una P2. Y entonces, ¿cuánto sale? 34.000. Esperen un ratito. Aquí no estamos controlando el perno, pero seguimos controlando la placa, ¿no? Entonces, si estamos controlando la placa, ¿cuánto es la tensión última para la placa? Es 4.200, no, 4.050, ¿no? 4.050. La tensión última para la placa que es A36. Aún no estamos controlando el perno. El perno lo vamos a controlar cuando hagamos el control por corte. En estos dos primeros controles lo que estamos controlando es la placa A36, ¿no? 16.813,83. Entonces, por lo tanto, la tensión última de la placa A36 es 4.050. La tensión de fluencia es 2.530 para A36. ¿Cuánto nos sale? 16.813,83.
Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, estos dos primeros controles es para que no falle la placa, ¿no? La placa, esta placa de aquí, esta de aquí, para que no falle la conexión de la placa, ni por fluencia, ni para que se deforme demasiado, ni para que falle en la unión con el perno. Eso es lo que hemos controlado entonces. Y ahora nos toca controlar el corte del perno, ¿no? Entonces, un tercer control que siempre se hace también es el control por corte del perno. Entonces, vamos a decir 3, control, corte del perno. Entonces, llamamos a nuestra ecuación. ¿Dónde está la ecuación general? Está aquí, ¿no? Fíjense que siempre vamos a aplicar esta ecuación, ¿no? Y vamos a decir que este de aquí es 1.44. Y esta de aquí viene a ser la carga, obviamente. Y este de aquí, cuando controlamos ya el perno, el coeficiente de minoración por corte es 0.65. Y la resistencia nominal que desarrolla el perno es 0.6 por la resistencia última del perno por el área del perno, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a controlar nosotros? Lo que vamos a controlar es precisamente esto de aquí, ¿no? Para ilustrarlo un poco, lo que vamos a controlar es que el perno no falle, ¿no? Porque si falla, el perno va a fallar por corte de esta manera. Ahora, ¿por qué lo he puesto que el perno se va a cortar en dos lados? Porque precisamente fíjense que acá el ejercicio nos lo dice, ¿no? El ejercicio nos está diciendo que, aquí está, ¿no? Que ese perno puede tener dos planos de falla, ¿no? Que son estos dos planos de falla de aquí, digamos. Este de aquí, o sea, son estos bordes que están entre estos espacios de aquí, entre espacio de placa y placa. Entonces el perno puede tener estos dos planos de falla, por lo tanto cada perno va a desarrollar dos secciones resistentes a corte. Entonces acá lo que vamos a controlar es que no suceda esto, ¿no? Que la fuerza cortante interna que desarrolla el perno no sea sobrepasada por la carga total P, digamos. Porque si sucede, el perno se va a cortar, digamos, se va a cortar o va a fallar de esta manera, como ustedes la ven aquí. La fuerza cortante interna cuando es sobrepasada por esta carga P, entonces va a fallar el perno y eso es lo que hay que controlar, digamos. Entonces apliquemos la fórmula y va a suceder de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a tener 1.44 P ahí. Y esto va a ser 0.65 por 0.6. La tensión última del perno, ahora como estamos controlando el perno de alta resistencia a 325, su tensión última es 8.250, dice, entonces reemplazamos, 8.250. Área del perno, como son pernos circulares, vamos a decir que esto sería pi por diámetro. Sabemos que un círculo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y ahora aquí hay que ver cuántos son los pernos que están resistiendo al corte. Y fíjense que acá el detalle me dice que son 3 pernos. Precisamente son 3 pernos los que van a resistir a ese corte. Son 3 pernos, pero cada perno tiene que desarrollar, vamos a decir acá, como les decía, esto está aquí, ¿no? Son 3 pernos y cada perno está en cortante doble. Es decir, ¿qué quiere decir cortante doble? Que tiene 2 secciones que soportan al corte. Es decir, van a desarrollar ambas secciones van a desarrollar fuerza interna resistente al corte. Y por lo tanto, si son 3 pernos y cada perno tiene 2 áreas resistentes al corte, entonces, ¿cuántas serían las áreas totales que resisten a ese corte? Serían 3 pernos por 2 áreas que desarrolla cada perno. ¿Cuánto sería el total? 6. 6, ¿no? Correcto, 6 sería 3 por 2, ¿no? O sea, los 3 pernos por el área resistente a corte que desarrolla cada uno sería 6 por 6 entonces. Y entonces acá, ¿cuánto sale el P3 que controla el corte del perno? 15.162,11. Sale eso, ¿no? 15.000. Listo. Entonces, una vez ya ustedes hecho esos 3 controles, control por fluencia, control por fractura de la placa y control por corte del perno, tienen que adoptar una carga P que rige. Entonces adoptamos
de estas tres que nos ha salido aquí, ya sabemos que tenemos que adoptar la menor. En este caso, la menor y la que controla dice que es esta que hemos calculado por corte del perno. Entonces adoptamos como P máxima que se le puede colocar a ese perno la de 15.162.11 kilopón. ¿Es cierto? Y ya hemos respondido a la primera pregunta que nos dice acá. Acá donde estaba, aquí, ¿no? P, ¿cuánto vale P máxima? Dice. Entonces ya respondimos aquí. Y ahora podemos calcular lo que nos pide acá, la deformación que va a tener este tirante, ¿no? O esta placa de aquí. Y el delta L, digamos. Y conocemos que... ¿Qué vamos a poner? Deformación, digamos. Y conocemos que el delta L va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la fuerza P por la longitud, por la fuerza normal, digamos que va a ser igual a la fuerza P, sobre ¿cuánto? Sobre el módulo elasticidad por el área. La fuerza P es la P máxima que le vamos a aplicar, que es esta de 15.162.11, 15.162.11. La longitud, ¿cuánto es? Acá me da la longitud, fíjense. La longitud dice que, o sea, la longitud del tirante dice que ¿dónde está? 2 metros. O sea, ¿qué quiere decir la longitud de este tirante? ¿No? O sea, esa longitud ahí nos la da acá, digamos. Longitud dice 2 metros, fíjense. Ese tirante tiene una longitud de 2 metros, dice. Entonces sería 200 centímetros. 200. El módulo de elasticidad a 0, 2 por 10, 2.1, ¿no? 2.1 por 10 a la 6, módulo de elasticidad de la 0, ¿no? El área, obviamente, ya cuando calculamos deformación, tenemos que determinar o calcular el área de esta sección total, no considerando los pernos, obviamente, la sección total, 13 por 0.8, 13 por 0.8, la sección del área, 13 por 0.8. Y entonces, ¿cuánto nos sale la deformación? 0,14. Entonces dice que si le aplicamos esta carga a esa placa, la placa se va a deformar como máximo 0.14 centímetros. Ya, y eso es lo siguiente que tenemos que colocar entonces aquí, 0.14, dice, aquí como resultado, ¿no? 0.14. Listo, entonces ahí hemos hecho 2 ejercicios para que lo practiquen, porque puede que le meta o le entre el examen, este de acá, y el que hemos hecho hace ratito, ¿no? Entonces ustedes hagan, practiquen nomás el examen me dijo el ingeniero que va a ser el jueves, así que tienen tiempo para practicar ya. Entonces ahí vamos a quedar ya. Ya, a ver, vamos a ver. Acá, ¿no? Ya, aquí. Lo que pasa es que cuando vos estás hablando de controlar flexión y controlar corte, digamos, se considera ya la plastificación total del material. Entonces, te vamos a decir que cuando el material ya se plastifica totalmente, el eje neutro plástico ya no coincide con el eje neutro elástico. Es decir, el eje neutro elástico va a pasar por el centro de gravedad y en este caso fíjate que ya no coinciden ambos ejes. Es decir, el eje neutro elástico, en este caso de secciones no simétricas, no va a coincidir con el plástico y generalmente puede que esté un poco más arriba o puede que esté un poco más abajo. Es decir, en la plastificación, el eje neutro plástico ya no pasa por el centro de gravedad de la sección, digamos, se desplaza de acá. Cuando el material ya se plastifica totalmente, que es lo que consideramos nosotros acá cuando hacemos el control por flexión y por corte. Entonces, esto va a suceder en aquellas secciones que no son simétricas, como son estas secciones en T, por ejemplo. En cambio, en secciones en I o en WF, que tiene ala a ambos extremos, al ser la sección simétrica, entonces directamente este eje de acá
pasa por el centro de gravedad, o sea, por la mitad en una sección simétrica está en el centro de gravedad, y por eso no era necesario hacer este cálculo. Pero en estas secciones que no son simétricas, que son asimétricas, entonces ya el eje neutro plástico, que es este que divide la parte comprimida de la parte traccionada, ya no pasa por el centro de gravedad. Y por lo tanto hay que calcularla. Y cuando hacemos el control por deformación, la teoría para calcular estas deformaciones de acá, la hacen a través de la teoría elástica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros acá tenemos que considerar al material trabajando elásticamente. Por lo tanto, hay que calcular el eje neutro elástico que siempre pasa por el centro de gravedad de la sección. Siempre. O sea, esta inercia va a ser la inercia con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad de la sección. O sea, lo llamamos como eje neutro elástico, digamos, directamente, ¿no? Y es por eso, ¿no? Es por eso que no coinciden. Siempre no van a coincidir en secciones que no son simétricas, o sea, secciones en T. Y por lo tanto hay que calcularlo separadamente. Hay que hacer el cálculo para cuando estamos controlando la flexión, hay que calcular el eje neutro plástico, y cuando estamos controlando la deformación, hay que calcular el eje neutro elástico, ¿no? Entonces, como te decía acá, ¿no? Acá, fíjate que aquí ya, digamos, nosotros hacemos el cálculo en este rango de acá, aquí, donde la sección está totalmente plastificada. ¿Qué quiere decir que la sección esté totalmente plastificada? Quiere decir que toda la sección agarra la misma tensión. Es decir, es por eso que vos ves aquí una carga uniforme. Fíjate, una carga uniformemente repartida. Entonces, la plastificación quiere decir que toda la sección agarra exactamente la misma intensidad de carga. En cambio, cuando el material está trabajando elásticamente, fíjate que las tensiones se reproducen de esta manera, digamos, así. O sea, ¿qué quiere decir elástico? Quiere decir que las tensiones varían linealmente. Fíjate que aquí las tensiones varían linealmente, es decir, van disminuyendo a medida que se acercan a un eje, donde ese eje de ahí es el eje neutro elástico. Que en este caso, este eje neutro elástico, cuando el material se comporta elásticamente, coincide con el centro de gravedad, es decir, pasa por el centro de gravedad. En cambio aquí, cuando el material ya se comporta plásticamente, el eje neutro plástico que está ahí, si la sección es simétrica, qué sé yo, el caso de una sección, rectangular, digamos, ambos ejes coinciden, es decir, el eje neutro elástico va a ser igual al eje neutro plástico. Si la sección es simétrica, el caso de una sección rectangular, una sección cuadrada, por ejemplo. Y también el caso de una sección en I. Igual aquí hay simetría, digamos. Como les explicaba al principio, ¿qué quiere decir simetría? Quiere decir que si vos dividís a la mitad la sección, o sea, si vos dividís a la mitad la sección, la misma cantidad de área que te da arriba es exactamente la misma cantidad de área que tenés abajo. Esa es una sección simétrica. Y entonces, en una sección simétrica, vos puedes considerar que todos los ejes, tanto el plástico como el elástico, pasan por el centro de gravedad, o sea, pasan por la mitad, digamos. Pero ya cuando vos tenés una sección asimétrica, que es el caso de una sección en T, ¿cómo nos damos cuenta que esta es una sección asimétrica? Nos damos cuenta porque si vos la dividís en dos, o sea, si yo agarro y divido, digamos, esto de aquí, en dos partes, es decir, en la mitad, 20 acá, 20 acá y 20 acá, fíjate que aquí ya no me queda la misma cantidad de área acá arriba que acá abajo. Entonces así ya yo me doy cuenta que esa es una sección asimétrica, o sea, no tiene simetría con respecto al eje horizontal, digamos. Entonces ahí en secciones asimétricas sucede esto. Sucede que el eje neutro plástico no coincide con el eje neutro elástico y hay que calcularlo por separado, como yo lo he hecho acá. ¿No? ¿Entendido, Raúl? Ya. Listo, jóvenes.
Entonces, si no hay más duda, ahí vamos a quedar ya. Lo puedo el documento, por favor.